Hola amigos, paren la música inmediatamente, y si alguno de ustedes está de pie, pues será mejor que se siente, y si estás manejando, entonces ahoríllate en la carretera, porque el día de hoy te traemos una bomba de video, y le hemos puesto por nombre, Rattly se avergüenza de los protestantes, pero eso no es todo amigos, pues aún hay más, y entre otras cosas, algunas de las peores estupideces que ha hecho Rattly por amor al dinero, realmente esto merece otras sirenas. Antes de iniciar con el video que hoy les presentaremos, deseamos compartirles una pequeña historia, pues esa historia nos servirá para guiarnos en el tema. Mi eslogan es... ¡Ponte al tiro! Y esto nos cuenta la historia. En una ocasión una noche, había un hombre que ansiosamente recorría una calle de lado a lado, y después regresaba una y otra vez volteando hacia el suelo. Estaba claro que algo buscaba, y aunque era de noche las luces de los postes tenían buena iluminación. Un grupo de personas se dieron cuenta que tenía más de una hora buscando algo, y le fueron a preguntar si necesitaba ayuda, a lo que el hombre contestó, sí gracias, pues perdí mi reloj y tengo mucho tiempo buscando sin poder encontrarlo. Entonces se reunieron 5 hombres más para ayudarlo, y todos juntos comenzaron a buscar el reloj del hombre. Entre todos reunidos, formaron una cadena y recorrieron la calle de lado a lado, pues era la manera más segura, de encontrar cualquier cosa que estuviera en el suelo, y más con la ayuda de la luz en los postes. Pero una hora después se desesperaron de no encontrar nada, pues aunque recorrieron cada centímetro de la calle, encontraron algunas otras cosas más, pero no el reloj del hombre. Desesperado uno de ellos le preguntó, ¿está usted seguro que perdió el reloj en esta calle? Y la respuesta del hombre fue esta, no, la verdad es que mi reloj lo perdí 2 calles más atrás de aquí, pero esa calle está muy oscura y jamás lo encontraré ahí. Bien, como pueden ver, la ocurrencia de ese hombre resultó una gran idiotez, pues quería encontrar algo en un lugar que no lo había perdido, solo por imaginarse, que en un lugar diferente podría encontrarla aparentemente más fácil, pues está claro que buscar algo, en un lugar donde no lo perdiste, hay que ser un tarado para hacer eso, y más idiotes aún, es buscar algo que es tuyo y no has perdido, ¿o no lo crees así? Pues eso fue justamente lo que hizo nuestro amigo Rattly. Pues el muy tarado, recibió un gran regalo, el regalo más preciado que puede recibir el ser humano, pero el muy atarantado, sin haber perdido ese magnífico regalo, fue a buscarlo a otro lugar, pateando así el pesebre, como quien dice, recibió un regalo y aun sin haberlo perdido, dejó ese lugar y fue a buscarlo a un lugar diferente, pues qué tipo tan más... Y ahora les diremos de qué clase de regalo se trata, pues con sus propias palabras, le estará dando una cachetada con guante blanco a sus seguidores protestantes, aunque al decir eso, nos referimos a los protestantes rejegos renegones, que siempre andan insultando a los de nuestra iglesia, pero si tú que eres de una nominación diferente y no es ese tu estilo, entonces el respeto es mutuo, pues tenemos muchos amigos que aunque tiene doctrina diferente, nos respetan y nosotros de igual manera, pero este cachetadón de su ídolo Rattly, los hará ver estrellitas, pues cuántas veces escuchamos a uno de esos protestantes diciendo, en la iglesia católica no está Dios. Jamás podrás encontrar a Jesús en la iglesia católica, simplemente porque Dios no está en esa iglesia. Pues ahora mismo, escucharán de la propia voz de un perseguidor y de los que más odian a la iglesia que fundó Jesús, y escuchen ustedes mismos, si Dios se encuentra en la iglesia católica, o no lo está. Es obvio que los católicos no tienen duda alguna, y no es necesario que ningún hereje tenga que decírselo, pero deseamos que lo escuchen los seguidores de este mequetrefe, y conozcan su doble cara, pues después verán también, cómo le tira con todo a los protestantes que se denominan evangélicos, pero veamos primero su doble cara, y cómo se contradice a sí mismo y también a sus seguidores, al afirmar que Dios no habita en la iglesia católica, pero antes que él mismo nos platique, acerca del regalo que recibió, y dónde fue que lo recibió. ¡Ponte al tiro! Mucha gente me pregunta,
frecuentemente, hermano Gary, ¿dónde fue que naciste? ¿Cómo te convertiste? ¿Dónde empezaste a servir al Señor? Bueno, es un testimonio precioso de cómo Dios alcanzó mi vida hace poquito más de 45 años atrás. Y para todos aquellos que me han preguntado, me han indagado, me han investigado, quiero compartir un poquito en este momento de lo que es mi testimonio. La única escuela que había privada en aquel tiempo, porque vivimos en Fajardo, era un colegio católico romano. De hecho, yo tenía 13, 14 años y mi padre me metió en esa escuela por ser una escuela privada. De hecho, judío, pero yo dentro de una escuela católica romana. Y ahí fue donde yo la primera vez estuve expuesto al cristianismo. Los maestros míos eran sacerdotes católicos y eran monjas católicas, pero pasando el tiempo, cuando cumplí 15 años, estaba creciendo el movimiento carismático católico. Escuche bien esto, es interesante porque mucha gente me ha preguntado, ¿cómo que tú eres cristiano y tú eres judío y tú te convertiste en una iglesia católica? Ahí te va el testimonio. En uno de los servicios carismáticos que hubo en Puerto Rico, en Fajardo, en la iglesia católica, a mí me invitaron una noche. Y esa noche, estando en ese servicio, un gordito hizo una invitación que si alguno quería recibir a Jesucristo como Salvador. En ese tiempo se estaba cantando los coritos, yo siento un gozo en mi alma, yo soy testigo del poder de Dios. Bueno, hubo un tremendo derramamiento de Dios. Yo sigo creyendo, seguiré creyendo que el Espíritu Santo, como está profetizado en el libro del profeta Joel, sería derramado sobre toda carne en los postreros días. Y fue precisamente lo que estaba tomando lugar. Y en esa noche el Espíritu Santo estaba tocando corazones. Y entre ellos tocó mi corazón. Pasé al frente, entregué mi vida al Señor. Esa noche el Señor Jesús, no la iglesia, Jesús me salvó. Yo nací, me crié judío, pero esa noche, en ese lugar, Jesucristo me salvó. ¿Qué dijiste? En ese lugar, Jesucristo me salvó. ¿En qué lugar dijiste, Rati? Por favor, repítelo otra vez para que tus seguidores lo escuchen bien y clarito. Yo dentro de una escuela católica romana. Y ahí fue donde yo la primera vez estuve expuesto al cristianismo. Bien, como podemos entender, el primer encuentro con Ratty Lee fue dentro de la Iglesia Católica. Eso ya empieza a contradecir a sus mismos seguidores protestantes, que ignorantemente se aferran a decir que Dios no puede estar en la Iglesia Católica. ¿Quién iba a decir que este sujeto ahora hable pestes de la Iglesia donde Jesús lo tocó por primera vez, según sus propias palabras? Pero aún hay más, solo escuchen. Jesús no hace acepción de personas y no importa dónde te encuentres, si Él quiere salvarte, te va a salvar. Pero no solamente me salvó y me limpió con su sangre, me bautizó con el poder del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Qué dijiste? Me bautizó con el poder del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Vaya, la papaya, ¿cuántas veces hemos escuchado hasta el cansancio a ciertos protestantes decir, en la Iglesia Católica no se hablan lenguas, en la Iglesia Católica no hablan lenguas, bla bla bla? Pues escuchen de su propia boca de este hereje todas las maravillas que Jesús le regaló, y que no fue coincidencia, sino que el mismo Jesús escogió la Iglesia Católica para llamar a este atarantado y darle el maravilloso regalo de tocarlo a través de su espíritu, y ahora se ha convertido en el perseguidor de la Iglesia que Jesús escogió para darle vida espiritual. También esa misma noche, Dios me habló a través de una persona y me dijo que me iba a llevar por las naciones del mundo predicando su glorioso mensaje. Como pueden ver, este viejo nos cuenta que también Jesús le dijo que lo iba a llevar a través del mundo para predicar, y el mismo Ratty confirma que ya lo ha logrado, y todas estas promesas fueron hechas en la misma Iglesia Católica. Tantas promesas que Jesús le dio a este viejo cáscara fueron dadas en la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo estos tipos todavía pueden dudar que Jesús usa su iglesia para acercarse a ellos? Pero veamos qué pasó después, si este viejo fue agradecido, o en qué terminó todo. Y así fue. 30 días después de ese incidente, todos los que estábamos en esa iglesia salimos fuera. Y mi tío
que también se convirtió, Raúl Carrasquillo, estableció el grupo evangelístico en Fajardo. O sea, una iglesia cristiana evangélica pentecostal, de buena doctrina, buena palabra. Bien amigos, basados en el testimonio contado por el mismo Ratty Lee, nos damos cuenta que este rascabuches recibió la presencia de Dios por primera vez en la Iglesia Católica, también recibió el don de lenguas en la Iglesia Católica, y recibió promesa de Dios de llevarlo por todo el mundo a predicar, también en la Iglesia Católica. Todo eso lo hemos escuchado de sus propias palabras, y nosotros escuchando su testimonio completo, notamos que jamás menciona un solo motivo o mala experiencia que lo hiciera salirse, y menos odiar tanto a la iglesia donde conoció a Jesús. Yo me convertí primero en esa noche, que fue la 3ª semana de febrero del año 1972. A los 2 meses se convierte mi madre, mis 2 hermanas, y a los 8 meses se convierte mi padre. Como pueden ver, este sujeto, después de haber recibido tremendas bendiciones en la iglesia, ahora le paga hablando estupideces de ella y blasfemando. Estos son a los que les llama la gente perro mal agradecido, pues como muchos que protestan sin motivo alguno, salen y forman sus propias iglesias. Por eso es que solo en Estados Unidos hay más de 80.000 iglesias protestantes registradas, y se menciona que cada semana se registran 6 nuevas, casi una diaria, de las cuales todas dicen y perjuran que esa es la buena, que las demás no sirven, y sobre todo la católica, vaya usted a creer. Viví unos años en Puerto Rico, viví 3 años en Los Ángeles, viví varios años en Miami. Cuando estaba más chico, mi padre trabajaba en televisión, viajaba por todas partes. Pero a los 15 años, en la pequeña isla de Puerto Rico, ahí entregué mi vida a Jesucristo, en una iglesia católica, en un movimiento carismático. ¿Qué dijiste? Pero a los 15 años, en la pequeña isla de Puerto Rico, ahí entregué mi vida a Jesucristo, en una iglesia católica, en un movimiento carismático. Pero fue la noche que yo estaba allí, no de casualidad, que Dios permitió que yo, Gary Lee, tuviera un encuentro con Jesucristo. Y en ese momento Dios me salvó y me llenó con su Espíritu Santo y me sacó enseguida de ahí a todos los que estábamos allí. Y hermano mío, después nos hicimos miembros de la iglesia de Dios pentecostal. Bien, como lo dijimos anteriormente, los católicos tienen claro lo que significa su iglesia, pero como pueden ver, no hay justificación alguna para este hereje, para hablar todas las pestes como las habla de quien un día le hizo un bien, pues contó puras cosas maravillosas que le sucedieron dentro de la iglesia católica, y luego dice que Jesús lo llamó ahí, y que después Jesús lo sacó de ahí. Como ven, este tipo habla puras tonterías. Nos queda claro que fue mal agradecido y terminó renegando de la iglesia católica, pero si Jesús fue quien lo llamó a un encuentro con él en esa iglesia, ¿no fue el mismo Jesús quien después le iba a decir: oye Ratty, soy Jesús, disculpa por haberte traído a la iglesia católica, creo que me equivoqué, mejor vámonos de aquí y forma otra iglesia? Y yo entregué mi vida al Señor a los 15 años, descubrí a Cristo como mi Salvador, lo acepté en mi alma, le di mi vida completa, me llenó con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar otras lenguas, y me llamó a predicar su palabra. Y ha cumplido, porque hemos viajado decenas y decenas de naciones proclamando a Jesús como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Lo dicho amigos, escuchando su testimonio por él mismo, no entendemos por qué su odio en contra de los católicos, aunque haciendo un estudio, parece que encontramos el motivo de por qué se salió de la católica para hacerse predicador protestante, pero antes les mostraremos más evidencias de su doble cara, y sabemos bien que a él no le interesa predicar lo que pide Jesús, más bien a él interesa predicar lo que les gusta oír a sus seguidores, pues son los que le pagan por oírlo. Entonces vean este corto de video que subí un poco antes de la Navidad pasada. La Navidad se refiere exclusiva y únicamente al nacimiento de Jesucristo. Pero yo estoy cansado ya, de verdad. Estamos hartos ya de tanta gente divisionista, de tanta gente condenatoria, hermano, que por cualquier cosa. Si hay hermanos que lo celebran, hermano, ellos van a dar cuentas a Dios. Pero tú haz lo que tienes que hacer conforme a la convicción que esté en tu corazón. Pero permitir que el diablo divida a la iglesia de Jesucristo, especialmente los que somos de senda antigua y sana doctrina, por temas que no son salvíficos, eso, hermano, me parece que es falta de sabiduría, de conocimiento y sobre todo de amor de nuestro Señor Jesucristo. Celebro la Navidad, Gary Lee,
celebro el nacimiento del Señor. Y eso para mí es más importante. Y para esas personas que son tan extremistas, que Dios nos ayude, nos criticamos tanto, hablamos tanto de los judíos ortodoxos extremistas que hasta le ponen cargas al pueblo que el pueblo no puede levantar ni con el dedo meñique, y muchos de ustedes que están entre nosotros también están en las mismas condiciones. Han perdido el amor y el cariño de Dios y no se han dado cuenta que Satanás los ha enredado a tal manera que odian a su iglesia, odian a sus hermanos por cosas que no tienen importancia. Como ustedes vieron, unos días antes de hacer este video defendiendo la Navidad, y asegurando que él la festeja, su compadre el loco Hugo, subió un video hablando estupideces de la Navidad y de quien la festeja. Entonces cuando Ratty Lee subió su video defendiendo la Navidad, el loco Hugo se molestó, y como el loco Hugo y sus seguidores se la dan de muy chichos, pues a Ratty Lee se le armó la bronca, y lo obligaron a disculparse. Por eso aunque hace un año, él defendía y festejaba la Navidad, ahora para no meterse con los seguidores del loco Hugo, miren lo que comenta este año de la Navidad, vean su doble cara. Y escucha bien esto, es interesante. Como yo nací y me crié judío y veía que los amigos míos ponían sus arbolitos de Navidad en diciembre, yo le pedí a mi abuelita, que era judía de esas rajatablas, igual que mi abuelo judío rajatabla, de los bien judíos. ¿Sabes qué hacía? Me compraba un pequeño arbolito de Navidad y me lo ponía simplemente para quedar bien conmigo. Nunca creímos en eso, obviamente, y mucho menos que ahora somos cristianos. La Navidad se refiere exclusiva y únicamente al nacimiento de Jesucristo. Celebro la Navidad, Galilí, celebro el nacimiento del Señor. Me compraba un pequeño arbolito de Navidad y me lo ponía simplemente para quedar bien conmigo. Nunca creímos en eso, obviamente, y mucho menos que ahora somos cristianos. Como ustedes mismos pueden comprobar, en diciembre del año pasado defendía la Navidad de quien la atacaba, pero como se le pusieron cardíacos el loco Hugo y sus seguidores, pues 6 meses después en este video, dice que nunca ha creído en la Navidad. Celebro la Navidad, Galilí, celebro el nacimiento del Señor. Nunca creímos en eso, obviamente, y mucho menos que ahora somos cristianos. Realmente nos preguntamos qué clase de personas son los que siguen escuchando a este sujeto, que solo habla lo que le conviene, no lo que Jesús encomendó. Y si aún no crees que es doble cara, te diré que este viejo tiene para todos como en botica. Mira nada más cómo se expresa también de los evangélicos. Pero ¿sabe cuál es lo peor de todo? Que se supone que esta nación conoce a Dios, conoce de Dios. Y la palabra dice que al que más se le da, más se demandará de él. Pero ¿por qué razón estamos endemoniados? Porque la iglesia evangélica en América es una iglesia desbalagada, una iglesia descarriada, una iglesia perdida, mundana, pagana, una iglesia que ha dejado los caminos de Dios. Esa es la iglesia de hoy, una iglesia que ha vendido el evangelio, porque la iglesia evangélica en América es una iglesia desbalagada, una iglesia descarriada, una iglesia perdida, mundana, pagana, una iglesia que ha dejado los caminos de Dios. Esa es la iglesia de hoy, una iglesia que ha vendido el evangelio, una iglesia que metió la cinematografía de Hollywood, metió el mundo adentro de la iglesia. La palabra dice en 1 Juan, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, aleluya. Aunque desconocemos si este rascabuches pertenece a alguna nominación exactamente, o será un poco de todas, pero lo hemos escuchado últimamente, que se pronuncia como pentecostal, y no sabemos si tiene alguna relación con los que se nombran evangélicos, porque ya lo hemos visto en varias ocasiones expresarse así de ellos. Queda claro que cada día tiene menos respeto este viejo. ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a ese montón de evangélicos liberales, debiluchos, ñangos que están creyendo no sé en qué? Son marihuanos o amantes de la marihuana. Y por último, para cerrar este video, veremos el resultado del estudio que realizamos, buscando el motivo, porque Ratty Lee pateó el pesebre y se salió sin motivo alguno de la Iglesia Católica, después de que dentro de ella, tuvo su primer encuentro con Jesús, de que ahí mismo el Espíritu Santo le regaló el don de lenguas, después que en la Iglesia Católica Jesús le hizo saber, que lo enviaría a predicar por todo el mundo, y después que ahí mismo, toda su familia se convirtiera al cristianismo.
Pues qué cosa más extraña, que una persona abandone un lugar así, después de haber recibido tantas bendiciones, y no conforme con eso, ahora muerda la mano de quien lo bendijo, pero al parecer ya encontramos el motivo. Sí, ya sabemos por qué motivo se salió de la católica para formar otra iglesia con su tío, porque decidió volverse protestante y predicar por su cuenta, y no donde Jesús lo llamó. Pues bien sabemos que algo se volvió real, y es que Riley se la pasa viajando para todas partes en diferentes países, y se da vida de rico aún sin trabajar. Bueno, en realidad su trabajo es de predicador, pero se sabe que aunque Riley menciona un ministerio, en realidad sabemos que ese ministerio no existe. El supuesto ministerio de Riley solo es él, su esposa, su teléfono celular y un P.O. Box. En pocas palabras, Riley es su propio patrón y no necesita rendirle cuentas a nadie. No hay quien le dé órdenes, quien le pida cuentas de nada. No tiene un pastor, no tiene una congregación, no pertenece a ninguna iglesia en sí. Cuando él quiere ir a predicar a algún lugar, basta con hacer sus propios planes, conectarse con la gente que conoce en diferentes lugares, ponerse de acuerdo, y si él mismo lo decide puede cancelar así nomás. Pero todo eso parece que todos lo tienen claro. Entonces haremos este ejercicio usando una suposición, y regresaremos a Riley, a la Iglesia Católica. Es conocido que el único trabajo que realiza Riley es predicar, entonces él es un predicador. Ahora busquemos a algunos predicadores dentro de la Iglesia Católica y busquemos la diferencia. De esa manera empezaremos a comprender por qué Riley prefirió predicar por su cuenta, y como sabemos que hay muchos predicadores católicos, hoy usaremos estos dos para el ejemplo, Rafael Díaz y Jarvin Sagastum. Sabemos que en el mundo protestante a un predicador sus seguidores lo hacen pastor solo por el hecho de predicar. En la Iglesia Católica a los que hacen el mismo trabajo se les conoce como laicos predicadores. Estos laicos predicadores realizan el mismo trabajo que Riley, y que algunos pastores. La diferencia es que el pastor es el puesto más alto dentro de su propia iglesia, y aunque un pastor tenga otros superiores, él es el que manda en su iglesia local. Pero aunque realicen el mismo trabajo que un laico, este laico no puede mandarse por sí solo, sino que debe tener la autoridad del sacerdote, y de la misma manera, para viajar a un lugar lejano a predicar, debe tener la aprobación de la iglesia donde se congrega, porque si ese predicador católico comete una falta, la iglesia que lo mandó es totalmente responsable por la falta que cometa, a diferencia del predicador católico, que debe ser supervisado por la iglesia para que no cometa cosas indebidas. Riley no tiene quien lo supervise, pues como lo dijimos antes que él no tiene iglesia, tampoco quien lo supervise, mientras el laico debe estar en comunicación con la iglesia, para asegurarse que las decisiones que toma sean supervisadas y autorizadas por la iglesia. Riley puede hacer lo que le dé la gana, mientras tenga contentos a sus seguidores. Pues de eso ya dimos pruebas, de cómo cambió que en diciembre pasado defendía la Navidad, pero como algunos seguidores se le enojaron tuvo que cambiar su discurso, y decir que él nunca ha creído en la Navidad. Como les dije antes, él tratará siempre de quedar bien con sus fanáticos, predicándoles lo que ellos desean escuchar, y como a sus fanáticos les encanta escuchar que hablen cosas malas de los católicos, por eso dice Riley, el que paga manda. Por eso han estado saliendo personas que durante hace mucho tiempo han sido estafadas por Riley, pero a la hora que le quieren ajustar cuentas, le llaman al número del supuesto ministerio, para hacer el reclamo, pero lo que no sabía el afectado, es que al número que marcó del falso ministerio, no es más que el mismo número que trae Riley, y basta con ignorar la llamada, o incluso bloquear el número del reclamante, para que no puedan comunicarse con él. Pero si Riley hubiera continuado de predicador en la Iglesia Católica, no podría hacer todas esas cosas que se le pegue la gana, tendría que pedir la autorización del sacerdote de la Iglesia, quien será responsable por él, y si el sacerdote considera que es bueno lo que desea hacer, da la autorización, y una vez autorizado por la Iglesia, si Riley hubiera cometido esos fraudes y después se esconde, como lo ha hecho hasta ahora con los que han salido estafados, como el hermano Pedro entre otros más, al no encontrar a Riley, ellos podrían comunicarse directamente con el sacerdote donde se congrega Riley, y tendrá que hacerse responsable de los estafados. Después de eso,
caso, el sacerdote tendrá que arreglar cuentas con Ratili, y tal vez lo expulsarían de la congregación, o simplemente no podría volver a hacer nada con la autoridad de la iglesia, al menos hasta que no cumpla algunos requisitos que le exige la iglesia, para ver que se arrepintió de su fechoría y volver a confiar en Ratili. Aclarando este punto, está claro que a Ratili no le convendría haberse quedado a predicar como laico católico, pues desde hace mucho tiempo hubiera fracasado, pero ahora veamos otro punto más importante. Sabemos que la Iglesia Católica no cobra por congregarse ahí, solo se usa lo que le llaman colecta de limosna, donde si una persona tiene voluntad, puede dar lo que su voluntad le diga, pero si no la tiene puede asistir a la iglesia 5 o 10 años, sin dar una sola moneda, y nadie te la exigirá. De hecho, si vives toda tu vida como católico, algunas de las cosas que se sabe que es tu obligación pagar, cuando te bautizan, tu confirmación, y el día que decides casarte, pero en realidad lo que se cobra es el acta, y si tienes intención puedes agregar una ofrenda más por voluntad propia. De ahí en más lo que puedan decir, los que no conocen la iglesia, son payasadas de algunos que buscan justificar lo que están pasando en sus iglesias, pero si el sacerdote no puede exigir algún cobro, por congregarte en la iglesia católica menos un laico puede cobrar por predicarte, pues aún saliendo a predicar a otros países, las iglesias que lo reciben, ya saben que este predicador católico fue enviado con la autorización y el respaldo del sacerdote de su iglesia, y la iglesia que lo recibe hará lo posible para ayudarlo con sus viáticos, pero sin permiso de cobrar por predicar. Entonces, ¿cómo se sostiene un predicador católico si no cobra por predicar? Bueno, pues predicadores como Rafael Díaz y Jardín Sagastum, entre otros laicos predicadores, tienen que tener su propio trabajo para sostenerse a sí mismos, y lo que hacen por la iglesia como predicadores, entre otras cosas deben hacerlas por voluntad y gratuitamente, respetando lo que les dijo Jesús a los apóstoles: lo que recibiste gratis, darlo gratis. Solo imagínense si se hubiera quedado Ratili en la iglesia católica, se hubiera visto en la necesidad de trabajar para sostenerse él y su familia. Para nada le convendría haberse quedado en la iglesia que Jesús lo llamó, al menos no le convendría considerando su persona, pues le encanta el dinero y como predicador católico no lo iba a conseguir, pues mientras que el predicador católico sale a un lugar lejano a predicar, lo hace solo usando la ayuda básica de su iglesia, pero cuando Ratili va a predicar por su cuenta en algún lugar, para la fecha que le tocó predicar, ya Ratili ha recibido entre $2,000 a $4,000 de anticipación ya seguros. Más aún, Ratili podrá aumentar ese botín usando sus estrategias, como lavarles el coco a los presentes y pedirles dinero disque para llevárselo a la gente de Israel, pues que caray, como si en el país que les está predicando no hubiera gente pobre. Bien, pues si se hubiera quedado como predicador católico no hubiera podido hacer esas trácalas, porque si pidió dinero tendría que rendir cuentas con sus superiores. Eso es cosa que predicando por su propia cuenta, no tiene que hacer, porque él no tiene superiores. Entonces todo el botín que pueda recaudar, en los lugares donde predica es totalmente para él. Por eso se sabe que a través de los años, se ha dado vida de rico sin hacer otra cosa que predicar, pero aún así se dice que no predica en cualquier lugar, sino que exige muchos requisitos, como reunir una cantidad considerada de gente que esté presente, para que en el momento de pedir la ofrenda, se puedan acumular otros cuantos miles de dólares de la pura ofrenda. Sí, ofrenda que será para él, esa es parte del trato y una condición para ir a predicar a un lugar, y así mientras él hace una buena campaña, puede darse el lujo de pedir hoteles de 5 estrellas, incluso se sabe que en ocasiones ha pedido un helicóptero de condición para ir a predicar a algún lugar. Eso es cosa que jamás pudiera lograr si se hubiera quedado a predicar en la iglesia católica, y mientras que un predicador católico tiene que vivir del sueldo de su trabajo, y aparte predicar, puede ser que en su trabajo tenga un salario muy bajo, pero aún así debe predicar sin cobrar, cosa que jamás podría hacer Ratili.
pues él se ha enriquecido a través de los años, usando el nombre de Jesús, pero modificando las escrituras a su conveniencia, pues cuando él comenta que Jesús le dijo, que lo iba a enviar por el mundo a predicar, se lo dijo en la Iglesia Católica, y si él lo hacía para Jesús, el mandato debería de ser igual que a los apóstoles, llevar gratuitamente la palabra de Dios, claro, todo eso basado en la promesa, de que Jesús le recompensaría todo lo que hiciera para él, pero no cobrándose a lo chino. Y todo esto nos trae a la mente la historia de los apóstoles, pues de 12 apóstoles, 11 le creyeron a Jesús, creyeron en su palabra, de que Jesús los recompensaría todo lo que hicieran para él, una vez que ellos estuvieran con Jesús en su reino. De todos los apóstoles los que le creyeron y hicieron todo lo que Jesús les pidió, anunciando gratis el Evangelio, convencidos de las maravillas que Jesús les tendría preparadas, si lo seguían y creían en él, pero entre ellos hubo otro apóstol que aunque seguía a Jesús, sabemos que no fue por convicción, sino por interés de lo material en este mundo, pero ya sabemos en qué terminó la historia de Judas, quien siguió a Jesús pero no por la promesa de ser parte de su reino, sino por dinero, pues todo coincide mucho, así como Jesús llamó a los apóstoles, y algunos lo siguieron porque creyeron en él, así hay algunos predicadores, que predican porque creen, en que serán recompensados por Jesús en su debido momento, pero no lo hacen por bienes terrenales, y no solo lo digo por predicadores católicos que no cobran, sino por cualquier predicador de cualquier dominación, que predique la palabra de Dios tal y como está escrita, sin esperar bienes terrenales. Los que hagan eso, serán como los apóstoles, pero en cambio los tracaleros, que cobran, que roban y que fingen seguir a Jesús, a cambio solo de sus promesas, pero que miente y que usan su nombre solo para enriquecerse, ellos representan la parte contraria, o sea como Judas. Bien amigos, comprenden ahora por qué Ratili se salió de la Iglesia Católica, despreciando así todas las maravillas que Jesús le mostró dentro de su iglesia, y ven como sin motivo alguno, se fue con su tío a formar su propia iglesia, dejó todo lo que Jesús le prometió, por hacerlo donde él quiso, de la forma que él quiso y cambiándolo todo por riquezas terrenales, y ahora entienden también, por qué Ratili no tiene ningún pastor ni se congrega en ninguna iglesia, por eso el mismo Montoya lo ha dicho, que Ratty no tiene nadie que lo respalde, y es porque actúa solo con la ayuda de su ingenio, no tiene ministerio, ni ovejas, solo tiene seguidores que son a los que despeluca, con la ayuda de ciertos pastores, que lo dejan que despeluque sus propias ovejas, y de algunos otros que por ser como él, lo respaldan pues entre ellos se entienden, como el loco Hugo y compañía. Entonces queda claro que Jesús no sacó a Ratili de la Iglesia Católica, a él lo sacó su ambición al brillo del oro. Pero con esto queda claro que la Iglesia Católica es bendecida por Dios, y que el que desee abrir su corazón a Dios en ese lugar claro que lo encontrará, y si después desea salirse como Ratili, pues es muy personal, y de nuestra parte que Dios los llene de bendiciones a todos, católicos o de cualquier nominación, aunque a muchos les caemos mal, que Dios los bendiga. Mi eslogan es, ponte al tiro.